Boa tarde, companheiros da Causa Operária TV. Estamos começando aqui mais um Conexão América Latina. Hoje a gente vai tratar principalmente a respeito da Colômbia. A ditadura repressiva, assassina da Colômbia fez vítimas menores de idade no início desse mês aqui, com bombardeios em um acampamento na região de Guaviare, no departamento de Guaviare, no interior do país. Para a gente tratar disso daí, né, a gente está com o nosso convidado, Carlos Hermano, que é colombiano, né, comentarista aí que já participou do Conexão América Latina, para falar a respeito da repressão, né, no país, que é pouco noticiada na imprensa. Boa tarde, Carlos, tudo bom? Tudo bom, Basco? Boa tarde para você Beleza. e os companheiros. Ô Carlos, então, só para a gente resumir, né? Foi no dia 2 de março que houve um bombardeio aí Sí, das Forças Armadas da Colômbia, no acampamento no município de Calamar, né, no departamento de Guaviare, que Iguaguara. acabou deixando vítimas fatais, entre elas menores de idade, né, supostamente para atacar uma posição aí de um grupo irregular, né, por parte das forças colombianas, né, uma vez que na Colômbia ainda existem remanescentes das Farc e do ELN, e que o governo colombiano combate aí como se fosse uma verdadeira ditadura, né? Você poderia falar um pouco sobre esse caso específico aí desse bombardeio em Guaviare, Carlos? Sí, bueno, para comenzar, tenemos que saber que existen las FARC, las disidencias de las FARC y el partido político que eh, transformó su nombre para Partido de los Comunes, ¿sí? Básicamente el bombardeo fue dirigido hacia, como ya lo habías dicho, Gentil Duarte. Supuestamente el ejército de Colombia y el gobierno tenían información que allí en ese campamento del Guaviare se encontraba el señor Gentil Duarte, perteneciente a la disidencia de las FARC, persona que se retiró del proceso de diálogos en La Habana. Eh, en el Guaviare es una zona de mucho conflicto, ¿sí? Básicamente por cultivos de coca, ¿sí? Y también por ganadería extensiva. Hay un problema básico que es el gobierno negar el asesinato a menores de edad, ¿sí? Allí en el campamento se sabía que ellos tenían información de que allí habían unos menores de edad, ¿sí? Entonces ellos procedieron a efectuar ese bombardeo dentro de la zona del Guaviare, de familias que denunciaron que la, la disidencia de las FARC reclutó menores, ¿sí? Y se insertó con ellos en los campamentos. Durante el bombardeo aparecieron familiares de menores de edad reclamando sus hijos. Ellos sabían que estaban dentro del campamento. El Estado colombiano está negando totalmente la muerte de menores de edad. El primer parte de medicina legal fue que una, una adolescente, perdón, una adolescente de 16 años había sido muerta en el bombardeo, ¿sí? Entonces es una sistematicidad del gobierno de violar los derechos humanos, eh, principalmente a menores de edad. Desde el año 2000 hasta la fecha, el gobierno ha bombardeado ha asesinado unos 250 menores de edad y el parte militar es que dando golpes a las estructuras de los grupos ilegales en Colombia.
cuando realmente lo que se están bombardeando en Colombia son niños, ¿sí? Violando totalmente el derecho internacional sobre la guerra, ¿né? Colombia existe dentro del marco legal de la guerra un principio de precaución y un principio de distinción, donde el gobierno y las fuerzas militares tienen que hacer una investigación plena para saber que en el campamento, en ese caso, no hay menores de edad, no hay comunidades campesinas, indígenas, ¿sí? A las cuales puedan afectar con este tipo de bombardeos. Entonces, es simplemente una sistematicidad de los derechos humanos por parte del Estado colombiano hacia la población colombiana, principalmente las zonas donde hay conflictos de grupos irregulares, el ELN, las FARC, el Clan del Golfo, caparrapos, puntilleros, hay una cantidad de grupos irregulares operando en el territorio nacional y en la zona del Guaviare. Estos entes armados son patrocinados por la alta política colombiana, eh, que simplemente arman grupos paramilitares para ellos devastar zonas en la Amazonía del Guaviare para poder tener ganadería extensiva. Y en lo último del Guaviare, en la parte última del departamento, eh, hay sembradíos de coca, de hoja de coca. Eh, Básicamente la guerra es por el incumplimiento del acuerdo de paz del gobierno hacia toda la sociedad colombiana, porque el acuerdo de paz en Colombia no es hecho para las FARC como lo promulga la derecha de Colombia, la burguesía. Entonces, básicamente es un incumplimiento al proceso de paz. Dentro del proceso de paz se habla de la restitución de los cultivos de uso ilícito para poder tener cultivos de pan coger, para poder sustituir el sembradío de hoja de coca por eh, plantaciones que se desenvuelvan mucho más rápido, tener cadenas de comercialización, distribución, poder crear carreteras, poder crear condiciones de vida digna para todos los campesinos que cultivan la hoja de coca y que realmente quieren salir del conflicto, porque el campesino en Colombia, ellos cultivan la hoja de coca porque no tienen un sustento, una garantía del Estado para ellos poder desenvolverse como comunidades. Eso ha llevado pues el planteo de la hoja de coca y el desconocimiento del gobierno a los acuerdos de paz a que 200.000 familias cultivadoras de la hoja de coca, eh, al abandonar el gobierno estas 200.000 familias y no cumplir el acuerdo de paz, los grupos irregulares se toman el territorio y le dan una alternativa económica a todas estas familias. Es decir, el gobierno entrega el campesinado, las familias colombianas campesinas a la mafia, ¿sí? El conflicto se desenvuelve de muchas formas violentas, el asesinato de líderes sociales, que es una sistematicidad hasta el día de hoy. Tenemos más de 200 líderes asesinados en Colombia. Los asesinan precisamente gamonales, políticos, personas ganaderos, paramilitares, mafia que trabaja en el territorio, personas que están en contra de la erradicación forzada del Estado y le están pidiendo al Estado una garantía. Si ellos quieren erradicar la coca del campesino, el campesino está pidiendo una garantía de que no
que si ellos se les llevan sus cultivos, van a quedar sin sustento para sus familias. Entonces, básicamente, el conflicto se desenvuelve por la ocupación del territorio y el plantío de hoja de coca y la ganadería extensiva en Colombia. Eh, el gobierno nacional, al no cumplir los diálogos de paz, ellos crean nuevos grupos de disidencia, porque eso es el gobierno nacional, al desconocer el acuerdo y hacer entrampamientos para involucrar a personas que estaban en los diálogos de paz y cumpliendo con lo pactado en La Habana, el gobierno hace montajes judiciales a, a dialogadores del proceso para obligarlos a ellos a desistir de la vida política y encontrar el cambio por medio de la movilización social. Obligar a estas personas que saben cómo hacer la guerra en Colombia, obligarlos a ellos volver a las zonas y crear nuevos ejércitos irregulares y volver a comenzar una nueva guerra, un desamparo del Estado, eh, y volver una sistematicidad, ¿sí?, de las asesinos sociales, quienes están contra de las mafias locales, quienes están compitiendo por un puesto a, a la alcaldía, por ejemplo. Gamonales políticos asesinan a sus contradictores políticos. Es la forma en que la burguesía, la élite colombiana, se ha desembarazado de sus detractores políticos, asesinándolos. Es pues una política de Estado, la seguridad democrática del presidente Álvaro Uribe, donde asesinaron 6.402 jóvenes colombianos solo para que las fuerzas militares dieran un resultado a la ciudadanía de que estaban acabando las estructuras guerrilleras en Colombia. Jovencitos inocentes que se llevaban de los barrios de un departamento para otro, los asesinaban y les ponían camuflados, ropas de guerrilleros para hacerlos pasar como guerrilleros caídos en combate. Es pues una sistematicidad del gobierno colombiano violar los derechos humanos permanentemente, casi una política estatal. Todo presidente de Colombia eh, ha asesinado mucho más de lo que asesinó su antecesor. La élite colombiana se ha dado cuenta de que la guerra en Colombia es un gran vehículo de acumulación de dinero. Entonces, el proceso de paz, la sociedad colombiana, organizaciones sociales, campesinas, indígenas, están levantando su voz para que el conflicto pare, ¿sí? Porque es algo que las comunidades necesitan expresarse, poder movilizarse en paz, poder vivir tranquilamente en sus territorios. Entonces, básicamente el Estado tiene un abandono total en la población colombiana, pobre, las más desprotegidas, personas que viven en lugares supremamente alejados de Colombia, donde el Estado no llega sino con la bota militar. Es un plan del gobierno que ellos tienen de ocupar el territorio simplemente militarmente, más no eh, con servicios básicos a la población, una carretera, una escuela, un puesto de salud. Simplemente el Estado tiene un programa que se llama Consolidación del Territorio y es el plan de poner los militares en un territorio para ocuparlo militarmente y de allí que las comunidades entran en conflicto porque cuando hay grupos irregulares, al haber ocupación del ejército, los grupos irregulares vienen al encuentro del ejército o viceversa, y en medio se encuentra la comunidad, la población civil, que es la que sufre las penas de la guerra y la violación de derechos humanos de la dictadura colombiana que está intentando perpetuarse en el poder 2 años más.
con artículos y jugadas políticas para que el pueblo colombiano se pueda expresar en las urnas en el 2022 con una coalición importante que se está hacia derrotar el fascismo, la narcoburguesía Agora, colombiana, que es una dictadura. o Carlos, Sí, perdão te cortar, mas você falou a respeito de a burguesia, né, colombiana, interessa para ela, né, esse cenário de guerra, tudo, porque faz com que ela aumente os seus lucros. Mas isso daí é feito, na verdade, a burguesia colombiana ela é fantoche, né, do imperialismo norte-americano. Tudo isso que acontece na Colômbia aí, uma ditadura, uma repressão enorme contra todos os ramos da população explorada, né? Isso daí é feito sí, a mando, né, dos Estados Unidos. A Colômbia ela é basicamente um preposto, né, um ponto ali de apoio do imperialismo na América do Sul, né? O governo colombiano, todos os governos colombianos, né, mas mais notadamente o governo do Ivan Duque, ele é um capacho, né, Álvaro Uribe. dos Estados Unidos, o Álvaro Uribe, né, que o antecessor aí ideológico do Ivan Duque. Eles fazem, né, o governo Isso. colombiano, a burguesia colombiana faz isso daí guiada, né, pelos Estados Unidos e é o principal aliado dos Estados Unidos na América do Sul, né? Sí, la verdad, así, en cuanto a, en Colombia existen 9 bases militares, ¿sí? 9 bases militares norteamericanas. Eh, Colombia cedió su espacio marítimo, aéreo y terrestre a los Estados Unidos, vendió su soberanía para los Estados Unidos. Tanto así que un general de la República, un colombiano, no puede entrar a una base norteamericana sin permiso de el comandante norteamericano, ¿eh? Si usted para ver geográficamente, todas las zonas en Colombia donde tienen conflicto por cultivos de hoja de coca, están bases del ejército norteamericanos alrededor de eso, ¿sí? Cuidando la producción de hoja de coca para ellos exportarla para los Estados Unidos. Todos sabemos que no es un secreto que el Departamento de Estado americano es el mayor narcotraficante de todos, junto con el gobierno colombiano. Eh, Son ellos que hacen diseñan la política de antinarcóticos para América Latina, en especial para Colombia, una política fallida que desde hace muchos años han intentado hacernos creer de que tiene resultados el combate al narcotráfico, más es una alianza macabra, la verdad, que hay entre la política colombiana, fracciones del Ejército Nacional, porque no son todos, más operan también eh, fuerzas militares. Es imposible que para un lugar que tiene producción de cocaína en masa, recordemos que Colombia eh, produce el 80% de la cocaína mundial, entonces, para que pueda haber flujo de productos químicos hacia esas zonas donde se hace la transformación de la hoja a la pasta básica, hay complicidad del ejército, ¿sí? De la Policía Nacional, política, y todos sabemos que Colombia produce el 80% y Estados Unidos es el mayor consumidor de cocaína. Entonces, históricamente han existido también eh, pactos entre el gobierno de los Estados Unidos y la mafia colombiana. Conocemos el caso Irán-Contra, conocemos el caso de los Contras en la Nicaragua, donde el señor Elliot Abrams, hoy encargado para Venezuela, diseñó todo un esquema de alianza con los narcotraficantes colombianos y los narcotraficantes estadounidenses y la política estadounidense de Ronald Reagan para con la venta de cocaína colombiana en los Estados Unidos, financiaban la contrarrevolución en Nicaragua. Entonces, Colombia, como Juan Manuel Santos lo dijo
cuando la memoria me falla, el año en que Obama fue a Colombia, más Juan Manuel Santos expresó que Colombia era el Israel de América Latina. Tanto así que podemos ver el hostigamiento que hace constantemente el gobierno de Iván Duque a la revolución bolivariana, Uhum. colocando militares en sus fronteras, haciendo hostigamientos, intentando hacer operaciones militares de invasión con mercenarios. La última operación que vimos, la operación Gedeón, que se planeó, se planificó, se estructuró toda en Colombia y dio hacia Venezuela, ¿sí? Con complacencia de Iván Duque. Recordamos que la vicepresidenta de Venezuela, ella ante las Naciones Unidas denunció coordenadas, sitios exactos, cómo se estaba planeando la operación para invadir Venezuela, ¿sí? Entonces, pues, es el gobierno colombiano realmente es la política que juega en el continente, es una política fascista, criminal, eh, totalmente entregada al imperialismo, dependiente de él, y una política hostil hacia todos los países hermanos que tienen una posición ideológica diferente. Isso. Aproveitando uma última pergunta, né? Aproveitando que você falou da Venezuela, é impressionante, né, que o governo colombiano há muitos anos, né, é tão genocida, ditatorial e comete esse tipo de atrocidade contra a sua própria população, mas na imprensa, né, não se fala nada. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente não sabe de nada disso que acontece na Colômbia. Todo dia é assassinado algum militante, algum ativista, né, algum camponês, algum opositor do regime. Acontece esse tipo de caso, né, bombardeio de um acampamento, né, que mata menores de idade e não se fala nada aqui no Brasil. Agora a gente compara com o que se fala sobre a Venezuela, né? Todas as mentiras que se falam sobre a Venezuela na imprensa, né? E sobre a Colômbia, que tem ali muita coisa para falar, a imprensa não fala nada, né? Imagina se esse bombardeio tivesse ocorrido na Venezuela, se fosse o Maduro que tivesse ordenado um bombardeio ali que matasse crianças, né? Provavelmente já estaria havendo uma campanha internacional Estaba por uma invadido, ¿no? invasão. Exatamente. Entonces, compañero, así, la, los dueños de la imprensa en Colombia, ¿sí? Es una élite que ha estado involucrada con el narcotráfico y está involucrada muy fuertemente con el paramilitarismo, los negocios eh, oscuros mismos, ¿sí? Ellos mismos han perpetuado, han ayudado a perpetuar ese estado de excepción en Colombia, esa dictadura fascista. En la campaña pasada, los medios de comunicación, por ejemplo, vendieron la idea del candidato Gustavo Petro de la izquierda que estaba compitiendo en la presidencia, que ellos iban, él iba a volver a Colombia como Venezuela. Entonces es una política constante también de los medios de comunicación, ¿sí? Que reciben cantidades de dinero y son de la élite nacional en Colombia. Lógico que ellos no van a hablar de la violación de los derechos humanos, porque también son partícipes de esa guerra sucia en Colombia, patrocinadores del paramilitarismo, eh, 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 tienen corrupción dentro del Estado, tienen el Estado permeado, tanto las oligarquías colombianas como las mafias y el paramilitarismo. Recordemos que el presidente lo colocó, ayudó a colocar el presidente, financió su campaña a un narcotraficante asesinado aquí en Brasil, en Uberlândia, Minas Gerais, alias el Ñeñe Hernández. Ellos construyeron la campaña de Iván Duque a partir de la mentira de la imprensa y los dineros del narcotráfico. Es algo que va enlazado.
Si vemos la política de Iván Duque, toda se hacia Venezuela, sobre combatir la dictadura de Nicolás Maduro, lo que ellos llaman la narcodictadura, ¿no? Que realmente es hipócrita, ¿no? Es algo descabellado, ¿no? Ellos llamarla narcodictadura de Nicolás Maduro, cuando Colombia produce el 80% de la cocaína mundial. Eh, entonces, la imprensa juega ese papel muy importante en el lavado de cerebro de las personas. Colombia realmente es un país que en cultura política es un poco flaca, a pesar de que tiene sus organizaciones sociales fuertes, movimientos indígenas, más un grueso de la población todavía ha despertado, porque el proceso de paz abrió esa apertura democrática para los colombianos poderse expresar un poco más. Pero así, los medios de comunicación juegan un papel muy importante en el control ciudadano. Tanto así que la política constante es hacia Venezuela. En Colombia el gobierno colombiano acusa al gobierno de la Revolución Bolivariana de pertenecer al cartel de los soles, cuando nunca se ha descubierto un, un mapa conceptual donde estén los cabecillas y las personas, la ramificación del grupo, cuando sabemos que, por ejemplo, los rastrojos en Colombia tienen una ramificación estructural armada, de narcotráfico, de tráfico de personas, ¿sí? De tráfico de personas de Venezuela hacia Colombia y viceversa, ¿eh? Cobrando impuestos en las fronteras para los ciudadanos por entrar al país de Venezuela. Ellos tienen nexo Juan Guaidó, que fueron los que lo pasaron de Colombia hacia Venezuela, los rastrojos. Eh, Criminales confesos, capturados por la revolución bolivariana, confesando todo el crimen organizado en la frontera con Venezuela. Y quien tapa todos sus crímenes es la imprensa, tanto local como nacional, porque son comandados por gamonales, familias que tienen el poder en las regiones. Beleza. Muito obrigado, viu, companheiro Carlos Hermano. Muito boa a sua participação aqui, explicando para a gente o que acontece na Colômbia, né? Como eu disse, a imprensa no Brasil não fala absolutamente nada, né, sobre o que acontece na Colômbia, não denuncia todos esses crimes cometidos pelo governo genocida da Colômbia. Então é muito importante ter alguém como você aqui, que é colombiano, que entende do assunto, para denunciar todas essas atrocidades e explicar o que acontece na Colômbia. Seja sempre bem-vindo aqui ao nosso programa, sempre quando você quiser participar, a gente está de portas abertas, viu? Muito Muchas obrigado. gracias, compañero. Valeu, Muchas então. gracias, compañero. Valeu, tchau, Beleza. obrigado. Tchau, boa tarde. Obrigado ao pessoal que está acompanhando a gente, comentando aqui. A Renata Diniz, Johnny Sander da Silva Ferreira, Rude Pride, Guitar 2, Arthur Freitas, a Elizabeth Novi também. Deixa eu ver, tem bastante gente aqui. A Thalita Ellen também. Valeu pela participação aí, pelos comentários. Bom, vamos ver uma reportagem do Brasil de Fato a respeito do Peru, porque dentro de menos de um mês vai ter eleições no país. Vamos ver. Falta um mês para as eleições gerais no Peru e indefinição é a palavra. Cerca de 7 milhões de peruanos deverão escolher 130 deputados, 5 representantes para o parlamento andino e o presidente do país. 37% do eleitorado declarou que está indeciso ou irá votar em branco. O restante divide sua preferência em 8 chapas, segundo as últimas pesquisas de opinião. Es electorado que está mirando, creo yo, que todavía no termina de apostar a un candidato o a otro. O sea, el próximo presidente no va a tener mayoría en el Congreso, pero tampoco vamos a tener un partido de mayoría opositora. No se puede entender la situación de dispersión política, de dispersión en el voto que hoy estamos viviendo, si no partimos de que estamos atravesando una profunda crisis política, no solo
por el tema de la pandemia, sino que además nosotros venimos atravesando una crisis política marcada por hechos de corrupción desde antes de la pandemia. Eso ha generado una situación de descrédito, de desconfianza por parte del pueblo peruano, del electorado peruano, hacia cualquier opción política tradicional. Este processo eleitoral marcaria o fim de um período de crise política, com a derrubada de 2 presidentes em menos de 2 semanas no final de 2020. Movimentos sociais exigiam que essas eleições tivessem uma segunda urna para iniciar um processo constituinte e mudar a Carta Magna vigente, que foi promulgada durante a ditadura de Alberto Fujimori, nos anos 90. No entanto, a pressão das ruas não foi acatada pelas autoridades e até o momento o diagnóstico é de que haverá uma alta abstenção por conta da pandemia e o parlamento estará dividido. Datos de la crisis económica, sobre todo la falta de trabajo, la falta de empleo. Entonces, quizás el tema de la nueva constitución, que está presente como una demanda, ha pasado a un segundo plano. Es decir, la gente está pensando en cuándo me vacunan o cómo consigo trabajo de nuevo, más que en un gran debate sobre los grandes cambios de la sociedad peruana. Durante meses, o Peru foi o país com a maior taxa de mortalidade por Covid-19 na América Latina e no mundo. Hoje, o país acumula 1.390.000 casos e mais de 48.300 falecidos. A vacinação já iniciou, mas não há uma campanha nacional coordenada. Os hospitais estão lotados, o trabalho informal é realidade para 70% da população economicamente ativa e o desemprego é de 13%. Hay una demanda de que haya una nueva constitución, ¿no? De que hayan cambios definitivamente, sobre todo luego de la experiencia que hemos tenido con la pandemia en el Perú, que ha sido terrible como en todas partes del mundo, pero que acá además ha demostrado cómo el Estado está atrapado. Nesse cenário de crise, a esquerda saiu dividida em 3 chapas e surgem com certa força candidatos de extrema-direita com um discurso conservador e negacionista da pandemia. Eu creo que a crise vai continuar. La crisis política va a continuar porque hay una crisis económica no solo generada por la pandemia ha venido a acelerar la crisis, una crisis dentro de los sectores de la propia burguesía. Creo que es necesaria una refundación de la política y una refundación de la patria mucho más profunda. La salida va a venir o por la izquierda, que sería, a mi modo de ver, una asamblea popular constituyente, o de repente, si es que el discurso de la refundación de la patria se la apropia un sector de la derecha, un gobierno populista, muy duro, al estilo de lo que hemos vivido con Trump o con Bolsonaro. Esas son las 2 opciones, socialismo o barbarie. Bom, o Peru, né, ele vive uma situação instável, né, já há muito tempo, mas que se agravou no final do ano passado. No começo de novembro, o presidente Martim Vizcarra, ele sofreu um impeachment fraudulento, né? Acusações estapafúrdias contra ele, e a população, né? Uma coisa curiosa, embora ele não fosse de esquerda nem nada, a população se revoltou, né? Contra esse impeachment fraudulento, saiu às ruas, né? Iniciou protestos muito grandes, né? Multidões saíram às ruas do Peru, exigindo, inclusive, uma parcela da população uma Assembleia Constituinte, né? E aí essas eleições estão inseridas nisso. É meio que um esquema parecido com o do Chile, só que de menor envergadura, né? No Chile, a população se revoltou contra a ditadura do Sebastián Piñera, né, contra os militares. Houve insurreições populares que ainda acontecem no país, o povo ainda está mobilizado, e aí a burguesia, com o apoio da esquerda, como sempre, né, tentou manobrar isso daí para uma constituinte fake, constituinte controlada pelo Sebastián Piñera. No caso do Peru, né, por não ser uma mobilização da envergadura da do Chile, não precisou disso daí, vai haver as eleições normalmente no país, e aí a esquerda vai participar, como sempre, né, dando legitimidade ao regime político totalmente irregular, aí, ilegítimo do Peru, né? Bom, ainda a respeito do Peru, né, só para explicar um pouquinho mais a situação,
o Peru ele teve vários governos que caíram, né? No início do século XX, após a ditadura do Fujimori, né? Do Alberto Fujimori, que durou durante toda a década de 90, uma ditadura de extrema direita, genocida, né? Houve uma certa estabilidade no país, né? Os governos foram se sucedendo até que em 2015 chegou, né? Até que em 2011 chegou no país o Ollanta Humala, que era um presidente nacionalista, né? Da esquerda bem moderada, mas nacionalista, e ele foi vítima, né? De um processo de supostamente contra a corrupção ligado à Lava Jato já, né? A ele, né, se sucederam aí o Pedro Pablo Kuczynski, que já é um presidente neoliberal, né, que também, no entanto, foi vítima também de um processo de impeachment e hoje cumpre prisão domiciliar. O Vizcarra, que caiu no ano passado, né, era vice do Pedro Pablo Kuczynski. Para a gente ter uma ideia de toda essa desestabilização, né, que tem ocorrido no Peru, um ex-presidente, o que foi presidente durante 2 mandatos, né, o Alan Garcia, ele se suicidou, né, por causa da perseguição política que ele estava sofrendo através da suposta luta contra a corrupção no país, controlada totalmente pelo imperialismo norte-americano, né? E atualmente o governo peruano, né, tem certo controle aí da burguesia e do imperialismo, com o Manuel Merino, né, sendo um aliado até mesmo, né, do Fujimorismo, e a população tem pedido, né, o Fora Merino, abaixo o golpe, e a situação está complicada lá no Peru. Bom, vamos ver aqui o vídeo da companheira Márcia Chueri, direto de Cuba, com mais uma crônica aí explicando, né, um aspecto da sociedade cubana. Olá, fala Márcia Chueri, direto de Cuba. Hoje é 23 de março de 2021. Vou fazer uma atualização sobre as vacinas cubanas, porque há algumas novidades bem interessantes. Primeiro, quero lembrar que a criação de vacinas costuma demorar vários anos e que todas as vacinas contra a Covid-19 que estão em uso no mundo foram feitas em um prazo bem reduzido, com autorizações de emergência. Um produto só é considerado candidato vacinal quando é aprovado para a realização de ensaios clínicos, ou seja, com humanos. As fases 1 e 2 dos ensaios clínicos avaliam a segurança do produto e se este provoca resposta imune. A fase 3 é para avaliar a eficácia do candidato, ou seja, se essa resposta imune que ele provoca é suficiente para criar proteção. Além disso, a fase 3 deve ser feita com uma amostra muito maior e representativa da população, para verificar também a porcentagem de proteção. Existem hoje 76 candidatos vacinais contra a Covid-19. 16 deles estão na fase 3 de ensaios clínicos. E desses 16, 2 são cubanos. Também é importante destacar que as vacinas cubanas são totalmente produzidas aqui. Embora a grande mídia tente esconder, a forma como Cuba está lidando com a pandemia é uma demonstração de soberania científica e de políticas sociais responsáveis. Vamos agora às vacinas propriamente, começando pela Abdala, a candidata mais avançada do Centro de Engenharia Genética e Biotecnologia. Esse ensaio clínico está sendo realizado com 48 mil pessoas das províncias de Santiago de Cuba, Grama e Guantánamo, que ficam no oriente da ilha.
A caravana de veículos levando os bulbos para serem aplicados saiu da capital no sábado e ontem já começou o ensaio. A outra candidata é a Soberana 2 do Instituto Finlay de Vacinas. Este ensaio de fase 3 será feito em 8 municípios de Havana, com 44 mil voluntários entre 19 e 80 anos que não passaram pela doença. O Instituto Finlay escolheu Havana porque é a província com níveis mais altos de contágio. A amostra se divide em 3 grupos. Um que vai receber placebo, outro que vai receber 2 doses da Soberana 2 e um terceiro grupo que vai receber 2 doses de Soberana 2 e uma adicional de Soberana Plus. A Soberana Plus é uma nova candidata vacinal, variante da Soberana 1. Além de ser usado como dose de reforço de outras vacinas, esse produto será aplicado em pessoas que já tiveram a doença para aumentar a resposta imune. A duração dos ensaios é de aproximadamente 3 meses, mas serão analisados resultados parciais durante o estudo para agilizar o processo. Essa análise é feita por um comitê independente, cumprindo todas as normas científicas e éticas nacionais e internacionais. Tanto o diretor adjunto do Instituto Finlay quanto a vice-presidenta do grupo Biocuba Pharma esclareceram numa coletiva de imprensa que a pesquisa dessas vacinas poderia ter caminhado mais rápido se Cuba não tivesse de enfrentar o bloqueio. Alguns fornecedores romperam contratos por pressão dos Estados Unidos. Como disse o diretor do Instituto Finlay, normalmente em ciência conta-se o tempo em anos. No caso da vacina anti-Covid, tem de contar em dias, porque todos os dias morrem milhares de pessoas por causa da doença. E esse processo aqui já ficou parado por mais de 15 dias, esperando um reagente ou um insumo retidos pelo bloqueio. Mas isso não vai impedir que Cuba atenda a sua população em primeiro lugar, porque o governo está garantindo máxima prioridade a tudo que se relaciona à pandemia, tanto na produção de vacinas e medicamentos, como na atenção aos doentes. E por outro lado, porque apesar do bloqueio, Cuba tem parceiros internacionais nessa corrida contra o vírus. É o caso do Irã, que já recebeu 100 mil doses da Soberana 2, da Venezuela, que anunciou que participará desses ensaios clínicos de Soberana e Abdala, e possivelmente também do México. E é aí também que entra a campanha brasileira Mais Vacinas. Diante do atraso e incompetência do país no enfrentamento à pandemia, a campanha pede que o Brasil também participe desse ensaio, o que permitiria que mais brasileiros fossem vacinados contra a Covid-19. A outra novidade na matéria é que Cuba e China acabam de firmar um acordo para a criação da vacina Pan-Corona, que seja efetiva contra diferentes cepas do vírus SARS-CoV-2. Cientistas chineses e cubanos do Centro de Engenharia Genética e Biotecnologia já estão trabalhando nesse projeto no Centro Conjunto de Inovação Biotecnológica da cidade de Hangzhou, na província de Hunan, que conta com equipamentos e laboratórios projetados pelos especialistas da ilha. A Pan-Corona é o primeiro projeto de um acordo bem mais amplo, de desenvolvimento de projetos e tecnologias criados por cientistas cubanos. Para terminar, o site da campanha Mais Vacinas é www.vacina-soberana.com. Entre para saber mais e participe. Por hoje é isso. Saudações socialistas. Valeu, Márcia. Só a respeito do Peru ainda, né? O Manuel Merino ele foi derrubado, né? Ainda em novembro, pouco tempo depois de ele ter sido empossado no lugar do Martim Vizcarra, justamente por causa da mobilização popular que estourou contra isso. Aí o Congresso teve que colocar outro cara no lugar dele, o Francisco Sagasti, que é um homem do Banco Mundial, do FMI, e as mobilizações acabaram não conseguindo, né, derrubar esse outro presidente, e elas se arrefeceram um pouco por causa também da própria esquerda peruana, que é
quase inexistente, né? Tem o Sendero Luminoso enfurnado lá no meio do mato, sem contato com as massas, né? Totalmente reduzido, né? Depois da repressão brutal da ditadura do Alberto Fujimori, e também com a esquerda, digamos, civil, né? Ou institucional, totalmente integrada ao regime. Vamos ver agora uma reportagem do Brasil de Fato a respeito da Venezuela. Contagiado de COVID, empecé a finales de enero. Mis síntomas fueron como una gripe, mucho cansancio, mucha fiebre, tos. No solamente yo, también mi familia, que es mi esposa y mi hijo. Yo fui uno de los más afectados. Tuve con oxígeno 14 horas diarias. Ya hoy en día me siento mejor. Sin embargo, quedé con muchas secuelas, que fue fatiga, dolor de cabeza, respiración, falta de respiración, mucho cansancio. César é um dos 147 mil venezuelanos que se contaminaram com a Covid-19. O que ele e muitas pessoas não sabiam é que não basta se curar da doença. Em muitos casos, o vírus deixa sequelas. Os efeitos podem ser respiratórios, neurológicos e cardiológicos. Vão desde dores no corpo, insônia, ansiedade, fadiga e, é claro, muita debilidade para respirar. Pensando na reabilitação, na Venezuela começam a ser adotados tratamentos alternativos para acabar com os efeitos secundários do novo coronavírus. Este proyecto nace después de un amplio estudio que inició en el estado Cogede con la atención de más de 1.500 pacientes, donde comenzamos a evaluar todas las consecuencias y los desequilibrios que quedaban con los pacientes que habían padecido COVID. Es un proyecto para aperturar 44 salas de rehabilitación integral que incluyen la integración de las medicinas naturales y ancestrales con la medicina alópata, y que ha desarrollado un método venezolano para el tratamiento donde une la neurología con 16 tipos de acupuntura. Nos está formando a los médicos cubanos que están en los SRI junto con unos médicos venezolanos para que atendamos la mayor suma de pacientes posible que podamos atender para ayudarlos a estos desequilibrios. O tratamento consiste em aliar os conhecimentos ancestrais da medicina chinesa oriental com a medicina ocidental para realizar um diagnóstico mais rápido e eficaz dos pacientes. Exacerbó el asma. Hice reacción alérgica a la dexametasona y eso me provocó un ahogo, una alergia como a los 15 minutos, estaba roja, comencé a sentir la presión, la dificultad respiratoria. Aplicaron una acupuntura, fue básicamente lo que me aplicaron en ese momento. Me sacaron del cuadro respiratorio en la casa porque fue inmediato. Me sacaron del cuadro respiratorio y bueno, a partir de ahí estoy cumpliendo, pues ya había terminado el tratamiento del COVID cuando tuve esta recaída y esta reacción. Entre as terapias está incluída acupuntura, quiropraxia, cupping, fitoterapia e autohemoterapia, que consiste na transfusão do próprio sangue do paciente numa camada muscular para aumentar sua imunidade. Apesar do preconceito à medicina tradicional, o criador do método venezuelano reafirma sua eficácia. Como usted vio, el efecto de las agujas es mucho más rápido, inclusive que la medicina química. Entonces, solamente se puede explicar por la velocidad de transmisión de los nervios, la velocidad de transmisión de los axones. Y todo ese proceso lo realiza el cerebro. ¿Okay? Nosotros lo que hacemos es estimular las capas dérmicas, yendo al miotoma, yendo al esclerotoma, que son los huesos, o al viscerotoma y al neurotoma. De acuerdo a eso, a ese tipo de estimulación, estimulamos ciertas áreas del cerebro, okay, la corteza cerebral, etc. Y logramos el efecto segundo. Creamos un efecto anti-inflamatorio, antiálgico en segundos. A um ano da pandemia, a Venezuela garante atenção médica totalmente gratuita para prevenir a doença, tratar e reabilitar os pacientes que se contaminaram. Com uma taxa de recuperação de 90% e 1.459 falecidos, o país já iniciou a vacinação em grupos prioritários e se preparava para a volta às aulas e uma reabertura econômica ainda maior. No entanto,
A chegada dos primeiros casos da variante brasileira provocou uma segunda onda de contágios, o que fez com que o governo aumentasse as restrições à circulação. Vamos ver agora a coluna, da nossa companheira Ilka Oliva Corado, poetisa guatemalteca que vive nos Estados Unidos, em Chicago, imigrante e que é colaboradora aqui do Conexão América Latina com Crônicas de uma Inquilina. Vamos ver. ¿Qué tal están? Les saluda Ilka Oliva Corado con Crónicas de una Inquilina. El poema que hoy les voy a leer es del poemario Agosto, publicado por Ilka Editorial. Placer sin decoro. Un beso cuando te vea, te dije. Un beso y algo más. Para que no sea un sueño, para que la caricia no sea inmunidad, para que mis labios te toquen, para que tus manos me aniden, para quemarnos completas sin que nadie se fije, para desnudar tu timidez, para que pruebes mi hiel y recorrer las penumbras de nuestras almas confiadas y mi piel te acaricie y tu miel me recorra. Para amarnos sin tiempo y no en sueños a deshoras, para llamarte poeta, para embriagarte en mis ojos, para que no sea morbo el placer sin decoro. Les saludó Ilka Oliva Corado con Crónicas de una Inquilina. Cuídense mucho y hasta la próxima. Obrigado, querida companheira Ilka. Deixa eu agradecer aqui ao R Locatelli Digital e ao Adriano Teixeira também pelos comentários. A gente vai ver uma coisa que ficou, o pessoal da esquerda gostou bastante, que aconteceu no Paraguai, no meio a essas mobilizações do povo paraguaio, que foi o incêndio da sede do Partido Colorado, partido direitista, golpista, partido da ditadura paraguaia, partido do presidente Mário Abdo Benítez, que o povo chegou e ateou fogo na sede do Partido Colorado na semana passada. Essas imagens aí rodaram o mundo e vale a pena a gente ver de novo, e com isso a gente encerra o nosso Conexão América Latina. Lembrando que agora às 15h você ouve o podcast do Quarto Caderno, apresentado pelo companheiro Henrique Arias, e depois às 16h, Análise Política na TV 247, com Rui Costa Pimenta, transmitida simultaneamente pela Causa Operária TV. Vamos ver as imagens do Paraguai e a gente fica por aqui. Tchau. Se incendió la ANR, se ha quemado la ANR. Esto es lo que opina el pueblo de cuando rechazan el juicio político. Gente quemaron la ANR. Gente, se está quemando la ANR ahora mismo. Manifestantes vinieron a quemar la ANR después del rechazo del juicio político en la Cámara de Diputados por congresista de la bancada, Mario Abdo Benítez, de la bancada agrista, Honor Colorado. De la CEN también, para intentar apagar este incendio. Compartan, gente, esto se está haciendo ahora en vivo. Estamos frente a la ANR. Se está quemando la entrada de la ANR. Acá viene la CEN también a ayudar a apagar el incendio. Vamos a tratar de acercarnos un poco, gente, para mostrar esto. La gente está cansada, está indignada. La gente dijo varios días de forma pacífica ANR, nunca más. Esperando una respuesta del gobierno, esperando una respuesta también de los parlamentarios. Para poder mostrarles de cómo quedó el interior de Colorado Droga, que se encuentra aquí en Gente, acá podemos ver también cómo acá podemos ver cómo van a apagar.
Allá podemos ver también cómo... Cuidado que Rufo. Cuidado, va a retroceder Rufo. ¿Entendés? Gente está ardiendo Colorado Oroa en estos momentos, en este instante. Vinieron a apagar el fuego. La ciudadanía está cansada. Rechazaron el juicio político a Mario Aldo Benítez, a Hugo Velázquez. 10 días de manifestación totalmente pacífica. Llegó hasta este resultado, lamentablemente. Realmente lamentable cómo juegan con la gente en distintos puntos del país. Entonces, recordemos que nos dejaron sin camas, sin medicamentos, sin vacunas, sin respiradores para nuestra gente. Y ahora la gente está muriendo como si nada. Plena pandemia. También hicieron quebrar muchas empresas, destrozaron a muchas familias. Este es el resultado y esta es la respuesta del pueblo paraguayo que le da a la ANR. ANR nunca más, gritó el pueblo paraguayo más de 10 días. Y esta es la respuesta. Tremenda represión, gente, acá frente a... en el centro de Asunción en este instante. Cuidado que no se retroceda esto.